En esta ocasión voy a analizar un libro que para mí fue el mejor libro que leí en 2024, que fue Dysphoria Mundi del filósofo Paul B. Preciado. Y para ello voy a hacer primero el análisis del texto, lo que destaco de él, lo que me parece rescatable de la propuesta, sobre todo filosófica o de cualquier aspecto del libro que a mí me pareció relevante, importante. Y finalmente voy a dar una crítica respecto a lo que no me pareció, con lo que no estoy de acuerdo del texto. Primero habría que decir que es un texto híbrido, sobre todo entre filosofía y poesía, aunque es un libro que también incluye un análisis sociológico de la situación que se vivió en 2019 con el estado de excepción a partir de esto que se llamó la pandemia. Entonces, va a utilizar este concepto de disforia como una metáfora de la situación mundial que vive la humanidad occidental y occidentalizada con lo que se está viviendo en el mundo desde el capitalismo que ya él llama petrosexo racial. Y con esto se refiere concretamente al capitalismo que sucedió a partir de la explotación del petróleo como materia prima para crear todo tipo pues de productos. Y obviamente sexo racial, pues porque está basado también en la sexualidad, en la explotación laboral, y racial porque tiene que ver también con este concepto de raza que va a repercutir durante el siglo XX con diferentes tipos de grupos subalternos, sobre todo en Estados Unidos, pues sabemos que hubo un cambio tremendo con las personas afrodescendientes en su situación sociopolítica, en donde anteriormente pues no podían existir de la misma manera que los blancos, ahora ya no. Entonces va a utilizar, digamos, todos estos conceptos para hablar de cómo durante el 2019 se crea este estado de excepción al que se llamó pandemia. Él continúa este discurso, ¿no? De la pandemia, narra cómo él mismo es diagnosticado con COVID. Y después, esta parte es muy interesante, ¿no? Como la parte literaria, poética y narrativa que él utiliza para describir incluso como sus estados mentales, emocionales, este, el análisis sociológico de filosofía social o sociológico que hace de lo que está sucediendo en Francia, que es el donde él vive, en su departamento de París, y toda la situación que él va analizando en el libro, lo que sucede desde que se declara la pandemia hasta que más o menos va terminando, aunque todo el libro básicamente él lo escribió y narra que lo escribió durante la pandemia. Al mismo tiempo, otro aspecto que me pareció tremendamente divertido de este libro, porque sí, o sea, mientras lo leía también, debo destacar que es uno de los aspectos que me gustó, que es muy cómico en ciertas páginas, porque al momento de terminar o iniciar algunos de los capítulos, el autor parodia la estructura de las oraciones cristianas para transformarla en una oración con diferentes conceptos y temas que él va tratando, por ejemplo, justamente el tema de la farmacodependencia, entonces hace como una parodia de las oraciones. Entonces algo que me gusta mucho es cómo él deshace esta pretensión especializante que se da sobre todo en el mundo de las universidades, de la academia, que básicamente en la universidad no se produce nada realmente, nada que se estudie o que se vaya a estudiar más adelante se produce en la universidad. Los que están produciendo, como en este caso filosofía, son pues autores como él, ¿no? Y lo que él dice justamente es que su libro, incluso el mismo libro lo define como disfórico, porque va a buscar deshacerse de estas limitantes epistemológicas entre las diferentes disciplinas. En este caso, y por eso dice que es un libro no binario, y cito, rehuye las diferencias convencionales entre teoría y práctica, entre filosofía y literatura, entre ciencia y poesía, entre política y arte, entre lo anatómico y lo psicológico, entre sociología y piel, entre lo banal y lo incomprensible, entre la basura y el sentido. Entonces, digamos, cierro la cita, con esta cita con la que abre el libro, él empieza a explicar cómo, pues aunque, como digo, es un filósofo, a fin de cuentas sí no deja de ser un filósofo, es un libro de filosofía, pues él no se va a limitar, digamos, a lo que la filosofía tradicionalmente ha sido para construir en este caso, pues un libro de filosofía, que a fin de cuentas los libros de filosofía pues son libros, ¿no? Es decir, son textos eh, que en su mayoría se escriben en ensayos, es decir, ensayo filosófico.
¿Qué es lo que es esto? Es un ensayo filosófico, pero que va a hibridarse con otros géneros literarios, como ya dije, en especial la poesía y también algo, en menor medida, la narrativa, porque narra en diferentes momentos la situación que está aconteciendo en el mundo, que él va viendo, sobre todo desde el punto de vista de él en su confinamiento, porque pues no es que sale, ¿no? Porque nadie puede salir. Y respecto a esto, podríamos mencionar su método autocobaya, que consiste en deshacer la pretensión de objetividad tradicional del método científico basado en la separación de sujeto y objeto. De cierta forma, podríamos decir que Preciado deconstruye el método científico que justamente se basa en la separación de un sujeto que observa y analiza y un objeto que es sometido a ese análisis para devenir él mismo en objeto de experimentación y al mismo tiempo el sujeto de la misma. Es decir, es algo inédito y que podría decirse que es una de sus propuestas epistemológicas bastante novedosas, no porque antes no se hubiera hecho. De hecho, en Texto Yonki menciona que Freud, por ejemplo, ya lo había hecho y algunos otros autores, pero de cierta manera él lo hace de manera explícita en el mismo texto. Y bueno, también es algo que hizo en el Manifiesto Contrasexual. En este caso, este análisis al que se somete pues tiene que ver con su experimentación como contagiado o enfermo de COVID, en equivalencia a la población mundial y también al planeta entero en su mutación contaminada por los combustibles fósiles del capitalismo petro-sexo-racial. Otro aspecto que me pareció muy interesante y también divertido es cómo hace una crítica a la manera en la que se concibe el virus con respecto a lo que ocurrió con la pandemia del VIH, porque en ese entonces pues se discriminaba completamente a las poblaciones que se contagiaban de VIH, incluso se reducía la enfermedad del VIH y el SIDA a una enfermedad de maricas o una enfermedad que solamente era sufrida por las personas de las diversidades sexuales, ¿no? Y cuando sabemos que esto no es así, simplemente es una enfermedad que se contagia sexualmente, pero obviamente esto se utilizó como una estrategia de exclusión más, eh, estigmatizando a la diversidad sexual como la única que era portadora de este virus, ¿no? Bueno, pues ahora el COVID, dice en algunas páginas, es el nuevo SIDA de los blanquitos heterosexuales, ¿no? O sea, del mismo modo que se discriminaba a las personas de la diversidad en los años 80 con el SIDA, ahora se discrimina a las personas que puedan tener COVID. Y justamente en el 2020 se desató una paranoia donde pues no se sabía, ¿no? Quién estaba contagiado, quién no, cómo te podías contagiar. Es decir, pasó exactamente lo mismo que sucedió en los 80 con la pandemia del VIH, en donde no se sabía bien a bien cómo se contagiaba, de qué manera y qué es lo que qué medidas podías tener, ¿no? Higiénicas o de cualquier tipo para no contagiarte. Bueno, aquí fue lo mismo, nada más que ahora este virus era el de era un virus que se contagiaba a todo el mundo, ¿no? Ya no solamente a la diversidad, sino a cualquier persona. Y esto me recordó al comienzo del libro del desbarrancadero de Fernando Vallejo, en el que él también utiliza esta imagen del virus, ¿no? Del virus del VIH, para equipararlo incluso a la misma vida ontológicamente, ¿no? Fernando Vallejo inicia el desbarrancadero diciendo que la vida es un SIDA, ¿no? Porque a fin de cuentas hay una fecha de caducidad en la que todos vamos a terminar muriendo, ¿no? Entonces, Fernando Vallejo ironiza diciendo que la misma vida ya es en sí misma como si fuera el SIDA, o sea, porque el SIDA, digamos, simplemente es la sentencia de muerte que tú sabes que te vas a morir cuando lo contienes, cuando te contagias, pero la vida misma ya es eso. Entonces, de cierta manera, es un poco aquí lo que hace Preciado, decir que ahora que los blancos experimentan, los blancos heterosis experimentan este miedo por contagiarse del COVID, pues es lo mismo que pasaban las personas de la diversidad en los 80s. Que pues, ahora sabemos que en realidad el VIH y el SIDA se pueden contagiar a cualquier persona de cualquier orientación sexual y no tiene que ver realmente con la diversidad, ¿no? Y también pues que habemos personas de la diversidad que no tenemos VIH y eso no tiene que ver. Después va a ser una crítica a estos conceptos con los que operamos tanto en las ciencias como en diferentes tipos de conocimiento oficial académicos como el género, el sexo, la raza, la discapacidad
para decir que son más bien conceptos ideológicos y que tienen que ver con la manera en la que somatizamos estos conceptos, es decir, él tiene un concepto que es el de la somateca, que se refiere a la encarnación subjetiva de estos conceptos que nos configuran como sujetos, y nuestra identidad va a ser completamente configurada por estos conceptos de las instituciones oficiales, ¿no? En este caso la psiquiatría, pero obviamente pues también se incluye cualquier otro tipo de disciplina o conocimiento oficial. Otro punto que me gustó mucho es la crítica que Preciado hace a la izquierda tradicional, digamos, esta izquierda obsoleta, pero que sin embargo sigue siendo la izquierda que, por ejemplo, se enseña en las universidades, en la mayoría de las universidades, cuando ven, porque hay gente que, por ejemplo, se queja de que la universidad está completamente imbuida en un pensamiento de izquierda. Bueno, aquí lo que Preciado va a decir es que este pensamiento de izquierda es incluso obsoleto. ¿Por qué? Porque sigue siendo una izquierda heteropatriarcal, una izquierda en donde solamente se tienen en cuenta discursos construidos por hombres heterosexuales, ¿no? Llámese Marx, llámese cualquier tipo de filosofía, de sociología, de teoría social, que básicamente solo se centra en discursos de clase, pero no analiza los discursos de género, sexualidad, colonialidad. Incluso hay una parte del libro en la que cita al subcomandante Marcos diciendo que los indígenas y las minorías sexuales y de género son sectores que hemos sido ignorados. Y yo también me pregunto si el subcomandante Marcos realmente en qué momento adquirió esta conciencia, porque hasta donde yo sé tampoco él tenía... También era el representante de esta izquierda muy tradicional, pero al parecer ya es algo que se está colando como... Es una crítica que pues ya no se puede ignorar, digamos. También otra parte muy cómica es como Preciado analiza la confusión que tienen sobre todo cierto sector de la derecha, yo diría la mayor parte de la gente de la derecha, cuando se quieren oponer como a los grupos de minorías que estamos en diferentes momentos hablando de cómo hemos sido construidos como minoría sexual, racial, de clase, de cualquier tipo, y ellos no entienden realmente cómo oponerse a esto porque ni siquiera entienden la crítica. Entonces, dice que hay, por ejemplo, conservadores que se denominan antigénero, pero tú realmente no puedes ser antigénero porque si eres hombre heterosexual sigues teniendo un género que es hombre, ¿no? Entonces, pero ellos, ajá, como en un intento porque también, digamos, cuando se habla de estudios de género muchas veces se malentiende y se cree que se está hablando de estudios de las mujeres, ¿no? Pero en realidad género no significa estudios de mujeres, significa estudios del género como tal, y cuando eres un hombre también el hombre es un género, entonces estudios de género incluye hombres, mujeres, géneros no binarios y cualquier género que exista. Entonces, digamos que esta es la parte chistosa, o también cuando hablan de, por ejemplo, esto no lo dice en el libro, pero es un poco lo mismo cuando he visto en las redes gente que habla de, por ejemplo, de que no vamos a usar pronombres. Es como, si utilizas él o ella, ya estás usando pronombres. Y lo que quieren decir es que no van a usar pronombres, pronombres como ella, que esos sí son pronombres nuevos, ¿no? Pero no puedes no usar pronombres porque los pronombres ya existían. Entonces, digamos que aquí Preciado se burla un poco de este tipo de reacciones conservadoras a algo que quieren oponerse, pero que en realidad no entienden ni lo que se está criticando. Entonces, eh, terminan creando, según ellos, movimientos o incluso no algo tan grande, sino simplemente consignas que en realidad demuestran que en realidad no están entendiendo lo que se está diciendo. Y siguiendo con esta metáfora del virus, va a decir que todas las minorías, las mujeres, las brujas, los homosexuales, los transexuales, los migrantes, los discapacitados, los extranjeros, es decir, todas estas personas que en los países del norte económico, en este caso países de Europa, se ven, pero obviamente pues Estados Unidos, cualquier país que esté en situación de norte económico, de hegemonía económica, van a ver a todas estas personas como virus, literalmente. O sea, entonces, Preciado aquí va a utilizar el concepto del virus como una metáfora de la situación de las diferentes personas en un momento en el que están situados como una minoría que pareciera que la derecha, la gente conservadora los ve como un virus. También una parte interesante que me pareció fue cuando habla de cómo la heterosexualidad y la homosexualidad no son como tal únicamente prácticas sexuales. Digamos, este es un argumento que va atrayendo de Monique Wittig, esta filósofa que fue la primera que lo dijo, en el sentido de que la heterosexualidad no solo es una práctica sexual, sino un régimen político
en donde no tiene que ver tanto con quién tengas relaciones sexuales o quién sea tu pareja realmente, sino cómo te presentas ante el mundo, ¿no? Entonces, claro, en México, por ejemplo, tenemos a este actor Eduardo Verástegui, que se sabe que es un hombre gay, es un hombre homosexual, pero él se presenta como heterosexual y parte del movimiento conservador de la derecha mexicana, de la nueva derecha mexicana, que incluso él quiere ser presidente, pero él no es heterosexual, eso no les importa a sus seguidores, porque él no se asume como homosexual, él no se asume como nada. Obviamente dan por sentado que es heterosexual, entonces él entra en el régimen heterosexual al performar socialmente, ahora sí que como un actor, a fin de cuentas es actor, entonces él representa un papel como heterosexual. Y al respecto de esto, pues está la serie de Fellow Travelers, en donde también se ve mucho este tipo de enmascaramiento eh, que viven sobre todo hombres homosexuales o mujeres lesbianas en el closet. Y como es un poco una incongruencia, pero pasa desapercibida. Siguiendo la tradición de Foucault, va a hablar del cuerpo como una construcción subjetiva en base a regímenes políticos. En este caso, del régimen político petrosexo-racial. El cuerpo petrosexo-racial fue la invención de la pareja heterosexual blanca como máquina reproductiva del capitalismo industrial. No incluía solo carne segmentada, los cuerpos de distinto sexo con sus órganos considerados sexuales, sino también arquitecturas domésticas, mutables, instituciones médicas, leyes, repertorios, modas, todo eso era parte de la máquina blanda binaria y heterosexual, que hoy y aquí ha empezado a desajustarse. La conexión del cuerpo, por lo general codificado como masculino, al dispositivo técnico energético, ya fuera el fusil, la máquina de vapor, textil, el automóvil o al cuerpo reproductivo femenino formaba parte de la construcción de un entorno enteramente estandarizado, consumible y altamente tóxico que ahora también empieza a desensamblarse. Entonces, digamos que en esta parte del texto lo que el autor hace es continuar con este argumento de Foucault, pero también, que esa es una crítica que él también le hace a Foucault, que Foucault, digamos, aunque entendió todo esto, no lo dijo de manera explícita, es la heterosexualidad y la homosexualidad. O la heterosexualidad forma parte de este régimen político, que sí lo va a decir Money Critic. Y finalmente, digamos, esta es la parte que me pareció más, también una de las partes más emocionantes porque narra un momento que es muy actual, que tiene que ver con la irrupción de estos grupos de ideología eh, supuestamente de antigobierno, que se llaman liberales, que tiene que ver con esta ideología del liberalismo, pero como si tuviera una conexión con el anarquismo, cuando en realidad pues no existe eso, no existe el anarcocapitalismo, lo que existe es el liberalismo como lo hemos conocido siempre. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, Donald Trump, ahora que ha ganado, forma parte de este tipo de movimiento libertario, ¿no? También el de Argentina, Milei. Y justamente uno de estos conceptos que es también muy tradicional de Estados Unidos es el de la libertad, ¿no? La única libertad que se confiere a las personas en este planeta donde gobierna el banco, donde gobiernan las instituciones financieras, donde gobierna el dinero, pues la única libertad que se puede alcanzar es mediante el dinero. Entonces, claro, liberalismo, pero liberalismo mientras tengas dinero. También otro tema interesante que va a analizar es cómo las redes sociales se convierten en los nuevos aparatos de verificación, como él le llama, que se refiere a la manera en la que la gente valida un conocimiento, la universidad, los expertos, incluso los intelectuales, porque digamos hasta todavía a finales del siglo XX se tenía en cuenta a esto que se llamaba los intelectuales, ¿no? Que eran como todas estas personas que salimos de estudiar filosofía, letras, sociología, antropología, y terminábamos escribiendo libros para presentarlos y dar una opinión, ¿no? Fundamentada. Bueno, ya este tipo de especialistas pasan a ser desplazados por influencers, por gente que está en las redes sociales, este, dando opiniones masificadas o a las masas, ¿no? Por eso, y esto creo que ya lo dije en algún otro de estas grabaciones, yo no me considero youtuber, no me considero influencer. Estos videos no los hago para ser influencer porque no estoy tratando temas eh, que se vayan a difundir masivamente, y como pueden ver tampoco el formato ni la manera en la que presento esta información es la de un TikToker o un influencer, ¿no? Los influencers en realidad pues no, o sea, les llaman influencer porque influyen, pero no es porque tengan
ningún tipo de conocimiento, la mayoría pues no lo tienen. También menciona la inteligencia artificial como un nuevo aparato de verificación, es decir, ahora ya resulta que no solamente preguntamos al Internet como el aparato de verificación que existía, sino que ahora también ya la inteligencia artificial, ¿no? Antes era busca en Google, ahora pregunta a la inteligencia artificial y ella te va a resolver todos tus problemas, todas tus dudas. Y hay que decir que la inteligencia artificial realmente solo te va a dar la información que ya existe, ¿no? Entonces, si en este caso es una información errada en temas de historia, que también esta parte me gusta mucho porque también tiene ciertos capítulos que tienen que ver más con la historia, o más bien capítulos históricos en los que narra lo que ha sucedido y obviamente el análisis de filosofía social con respecto a la manera en la que China, porque digamos al ser China el país de donde sale el virus, pues va a analizar también las condiciones en las que esto sucede, ¿no? Cómo China realmente se convierte en una especie de distopía ya realizada. Que esto tiene que ver con la serie Black Mirror y diferentes de esos episodios en donde se preveían o se presentaban como un futuro posible en el cual podríamos estar viviendo, pero en China esto ya existe. Ya la gente es evaluada mediante, digamos, ciertos requisitos que tiene que cumplir y la califican, ¿no? Y puede ser indeseable. La gente está completamente vigilada por los dispositivos eh, biométricos. Y finalmente mucha de la gente en China pues está completamente esclavizada. Digamos, esta parte fue una de las que más me impactaron de una manera negativa. Bueno, me impactaron en el sentido eh, de que es algo tremendo como literalmente viven en donde trabajan, ¿no? O sea, estas fábricas horrendas en donde ya ni siquiera les permiten irse a su casa, sino que no, ahí está tu cama, duérmete y al día siguiente te levantas y vuelves a trabajar. Entonces ya no es como que ya no hay una distinción entre el trabajo y el espacio privado, que es algo que también sabemos que se eliminó durante la pandemia con el teletrabajo o esto que se llama home office, ¿no? Donde ya tu habitación, tu casa o cualquier espacio de tu casa se convierte en un espacio de trabajo. Y algo que me encanta de Preciado es la libertad con la que escribe, porque sobre todo con esta crítica que hacía yo al principio al respecto de las universidades, hay un fenómeno muy extraño, o al menos para mí, que se está suscitando en las diferentes universidades, en donde se está queriendo acabar con la idea del autor, que digamos todo lo que estudiamos, cuando tú entras a estudiar cualquier tipo de licenciatura, maestría, cualquier tipo de disciplina en el conocimiento oficial, lo que estás estudiando a fin de cuentas, pues es la producción epistemológica de diferentes autores. Cuando tú estudias psicología, antropología, medicina, estudias lo que ciertos autores, es decir, la obra de un autor que se creó y que legitimó o fundamentó esa disciplina que tú estás estudiando, ¿no? Entonces, no sé si supongo que por ciertas áreas en las que se está, ciertas disciplinas, no me queda muy claro cuáles serán, pero hay disciplinas en las que se está como teniendo esta idea de que el conocimiento es una construcción, ¿no? Una construcción que se hace en conjunto. Entonces, por tanto, ya no tiene que prevalecer la idea de la obra de un autor, ¿no? Como que no se entiende que lo que se estudia en las universidades son obras de autores. No es un conocimiento compartido, es un conocimiento de autores individuales, digamos, como esta figura del genio romántico. Eso es lo que era, bueno, hasta en la ciencia, ¿no? Se habla de genios. Entonces, esta idea como del genio es la que ya se quiere desterrar eh, para terminar. Esto no es algo que dice Preciado, es algo que estoy analizando en base a lo que él está diciendo. En cuanto a que las disciplinas, o sea, creo que confunden eso, ¿no? Lo que aquí está haciendo Preciado es lo que ellos quieren hacer, pero no lo hacen, eso es lo que quería decir. Preciado lo que aquí hace es trascender la disciplina única para extraer ese conocimiento que existe de donde pueda salir, en este caso que pues analiza, por ejemplo, lo que es un virus, que es algo que no se estudiaría en una licenciatura en filosofía, en una maestría en filosofía tú jamás vas a estudiar lo que es un virus. Entonces él va, investiga, puede tener un grupo de estudios, un cuerpo conformado por diferentes profesionales o especialistas, y entonces escribe en este texto la definición de un virus, por ejemplo, ¿no? Y describe qué significa un virus, qué es un virus, cómo se contagia. Es decir, empieza a escribir conocimientos que uno no tendría por sí mismo estudiando una sola disciplina.
se estudian pues son cánones, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía lo que se estudia es un canon de autores que han producido una obra que conformó esa disciplina. Y eso sucede en todas las disciplinas. Finalmente, el texto en el penúltimo capítulo, o en alguno de los últimos, me parece que es el penúltimo, es un poema tremendo que Preciado escribe narrando la toma de posesión de Donald Trump, pero no esta última, sino la anterior. Y narra cómo los discursos, hace incluso un análisis semiótico de los diferentes símbolos y signos que aparecen eh, en la habitación, en la toma de protesta, en la toma de posesión. Las personas invitadas, recuerdo que incluso menciona que Lady Gaga aparece ahí. Personas, pues sí, ¿no? Del espectáculo, de la política. Y wow, qué increíble. O sea, esta parte, cuando llegué a esta parte del libro, sí no, me impactó tremendo porque el poema es buenísimo. Y además es extenso. O sea, es como de unas 10 páginas más o menos. O sea, es un poema muy trabajado. Y es un poema en el que se burla de la doble moral, del cristianismo, ¿no? Porque tengo entendido que en Estados Unidos incluso juran con la Biblia en mano. Es decir, pareciera que el Estado en Estados Unidos no está separado todavía de la religión, porque juran en base a la Biblia. O sea, ¿cómo puede ser posible esto si se supone que es un Estado laico que tiene que ver la Biblia ahí? Pues sí, la Biblia, ¿no? Entonces, y se burla de los discursos en este poema, de los discursos, aparentemente democráticos, pero que no lo son o que esconden realmente toda esta cultura esclavista que maximizó, digamos, la cultura estadounidense. Y hace precisamente una carta escrita a sus lectores de las minorías, una carta muy bonita en la que nos llama a todos los de las disidencias a no perder la esperanza, a mantenernos en una posición optimista, en un optimismo que se justifica porque él mismo es uno de nosotros, es una persona a la que le dijeron que no podía lograr nada, que no podría ni siquiera existir, ¿no? Y sin embargo lo logró de la mano de nosotros o de nosotros y digamos que crea esta carta como un capítulo de cierre. Ahora viene la crítica, ¿no? La crítica es una crítica que yo le venía siendo apreciado desde antes, desde Texto Young, bueno, quizás desde toda su obra, porque me parece que es una crítica que es pertinente hacerle debido a que siento que esa parte a mí en lo personal no me convence, que es la de que Paul Preciado legitima la farmacodependencia, es decir, sí hace una crítica a la industria farmacéutica, hace una crítica a las industrias del capitalismo, pero a su vez no propone posibles líneas de fuga de estas capturas que nos hacen las empresas, ¿no? Y la crítica a la industria farmacéutica que él hace no es definitiva, debería ser definitiva, a la acaparación que hace la industria farmacéutica de la medicina en detrimento de medicinas alternativas o de las medicinas ancestrales basadas sobre todo en plantas y en conocimiento de sus propiedades terapéuticas. Y él lo sabe porque en Texto Yonki tiene capítulos en los que retoma, o más bien hace un recuento de la historia de la industria farmacéutica y la historia de la medicina. Entonces, siento que en esta parte Preciado se queda corto, ya sea porque él mismo es farmacodependiente, que pues sí lo es, porque pues él mismo se reconoce como un adicto, en este caso a la testosterona, pero dijéramos, a la adicción a la testosterona hasta cierto punto es voluntaria, mientras que hay personas que son dependientes a fármacos y no es por un deseo de cualquier cosa, sino porque literalmente los hacen adictos. Entonces, creo que esa es como una de las primeras críticas que yo haría, y sobre todo porque justamente con respecto al COVID-19 se sabía que había curas, incluso de la misma industria farmacéutica como la ivermectina, y y no lo menciona. Tampoco menciona la otra cura que hubo bastante sonada de un científico alemán que proponía un líquido amarillo contra las infecciones víricas. Entonces todas estas son, digamos, podemos llamarlas medicinas alternativas, aunque claro, es incluso ilegal, se declaró ilegal incluso llamarlas medicinas. No hubo un análisis del fenómeno de 2019 como una guerra biotecnológica con una gestión necropolítica y biopolítica, que fue lo que realmente hubo.
Esto para mí fue una decepción de la izquierda, con todos los filósofos, hasta los más radicales, alineándose al discurso oficial. ¿Y quién es el tipo de especialista de quien yo esperaba una crítica radical? Pues justamente de los filósofos, en especial de los de la izquierda, no lo vi. Ahí ya dejé de creer en esa radicalidad y casi casi que experimenté una decepción completa con, por lo menos con ese tema en cuanto a la izquierda. Y empecé a mirar otros discursos donde resulta que cierta parte de la derecha estaba entendiendo más lo que estaba sucediendo. Con toda esta coacción que se sufrió, ¿cómo es posible que la izquierda no dio ningún tipo de batalla, ni siquiera discursiva? Entonces ahí para mí se cayó el discurso de la izquierda, en especial ciertas, incluso ciertas filósofas, ¿no? Por ejemplo en Argentina, que hay una filósofa también hablando de que todo esto fue así, pues yo ya dejé de creer en esos discursos. Y aunado a este tema, pues está justamente el de equiparar, por ejemplo, a los judíos, que son esta comunidad de esta religión abrahámica, como si fueran una minoría. Hay un discurso que también sigue preciado, que siguen muchos de la izquierda, en equiparar a los judíos como si fueran minoría, cuando no lo son. Y menos ahora con lo que estamos viendo de lo que está sucediendo en Palestina, cómo se están apropiando bajo esta idea de Israel, amparados en su ideología religiosa con la que justifican la guerra que han desatado, invadiendo todas estas poblaciones, todos estos territorios. Entonces creo que ahora más que nunca se visualiza, se evidencia que los judíos no son ninguna minoría, no son una población vulnerable, por el contrario, este, están teniendo una hegemonía en este territorio, están demostrando lo que ellos criticaban que le sucedió en el gobierno alemán, pues lo están replicando ellos. Entonces aquí se empieza a cuestionar qué tanto es verdad todo lo que se había contado de su historia en el momento de la Segunda Guerra. Porque justamente lo que hubo en 2019 fue una guerra que no se visualizó así, no se vio así, no se publicitó de esa manera. Para mí eso fue una guerra biotecnológica. Y esto porque justamente, ¿no? También vemos, por ejemplo, en Europa una reivindicación, por ejemplo, del Islam, con el hecho de que se ve como un acto de libertad que las mujeres usen su vestimenta tradicional del Islam, negando la crítica occidental a que es una vestimenta patriarcal, cuando realmente lo es. Entonces creo que aquí se está cayendo en una trampa justamente de justificar grupos religiosos que tradicionalmente han sido opresivos, y todas las religiones han sido históricamente opresivas. Tenemos más familiaridad con la religión católica o con las protestantes que vienen de la religión católica o de la Biblia, pues porque son las que conocemos más, pero en realidad el Islam, el judaísmo han sido igualmente opresivas. Para mí todas las religiones deben ya terminar desapareciendo. O sea, ese sería el gran avance en el siglo XXI. No pensar que porque en donde yo vivo el Islam es minoritario, entonces ellos son minoría, porque no son una minoría. Sabemos que la minoría no se refiere a un número de personas en cantidad solamente, sino que se refiere a lo que mencionaba al principio, se refiere a un régimen político basado en una ideología. Entonces, las religiones no son minoritarias, son las ideologías más antiguas y son las empresas transnacionales, eh, las primeras empresas transnacionales que se expandieron al planeta colonizándolo, porque eso es el catolicismo, es una empresa transnacional que se expandió al mundo a base de sangre y fuego. No fue una empresa bondadosa, pacífica, fue una empresa que se expandió con ejércitos, que es lo mismo que están haciendo ahora este supuesto gobierno de Israel. Entonces hay otra trampa, ¿no? Creer que esto puede ser una minoría cuando estamos viendo que no lo son. Ni son minoría ni son un grupo vulnerable, equiparable a la diversidad sexual o a las personas con discapacidad. Eso es otra cosa.